¿Cuántas veces empiezas un proyecto nuevo, después escuchas que alguien llegó a ser exitoso en ese proyecto y siempre piensas que ese pudiste haber sido tú solo si hubieras terminado lo que empezaste? Bienvenidos a un capítulo más de Chicks and Chats. Yo soy Fanny Yo soy Jackie. y el día de hoy vamos a hablar de empieza a lograr tus objetivos sin rendirte. Así es, Fanny. Y no sé si te ha pasado o has sentido más bien cuando, bueno, valga la redundancia, sientes que tú tienes que estar en un mejor lugar en tu vida o en una mejor situación, pero después te frustras porque te das cuenta que no lo estás. Sí, Mariana, me ha sucedido muchas veces, o sea, desde ejercicio, me ha sucedido incluso con idioma. Hace algún tiempo yo estuve estudiando alemán y jamás lo concluí. He estado en muchas situaciones en las que he empezado una temporada, me siento motivada, le dedico tiempo, pero algo sucede y simplemente lo dejo, lo abandono. Y después veo a alguien que ya logró eso que yo estaba intentando, y entonces es este sentimiento como de frustración, de culpa, de enojo, de decir, o sea, si yo hubiera continuado, si yo hubiera seguido en ese momento que lo empecé, pues seguramente ya estaría como él. Sí, sí, de verdad es un sentimiento, perdón, un poco común, sobre todo creo yo, cuando llegan esas situaciones en las que te das cuenta que tienes que estar en un mejor lugar. Sí, es como ese sentimiento de decir, o sea, yo sé que yo puedo estar haciendo más o que yo debería de estar en otro lugar, que yo debería estar haciendo otra cosa, pero no la estoy haciendo. Y entonces ese sentimiento, hasta a veces como que sientes que todo el mundo avanza, que todo el mundo logra cosas y que tú te quedas ahí, tú te detienes, tú eres la que no estás avanzando. Exacto, justamente. Pero a ver, Mariana, ¿cuándo es cuando más tenemos estos sentimientos de frustración? ¿Cuáles son esos momentos más específicos donde nos ponemos a reflexionar de todo lo que hemos logrado en la vida? Mira, creo que siempre tenemos ese sentimiento, pero se nos olvida. Y los momentos en los que lo recordamos y lo sentimos más, a mí me pasaba mucho en los cumpleaños. En mis cumpleaños, el sentir que la vida ha pasado y yo me siento en el mismo lugar es cuando este sentimiento otra vez me vuelve a suceder, me vuelve a pasar. Creo que eso nos pasa mucho a las mujeres, sobre todo en los cumpleaños que 20, 25, 30, cuando sí de verdad creemos que tenemos que estar en un mejor lugar, pero se nos olvida que no son carreritas. Sucede o puede llegar a suceder cuando uno de tus amigos te da una buena noticia, que lo ascendieron, que compró su casa, que compró su carro, y tú dices, chin, o sea, yo también quiero lo mismo, yo también estoy tratando de hacer lo mismo, o en algún momento empecé en ese camino, pero pues no estoy ahí o no lo tengo. Algún compañero o algún amigo de la nada tiene éxito en eso que los dos empezaron al mismo tiempo y dices, ese podría haber sido yo o por qué no soy ese. Y otro momento en el que puede llegar a suceder es cuando alguien cuenta su historia de éxito y te das cuenta que empezó de la nada, empezó desde cero y que tú has empezado desde cero, pero tú no estás en ese lugar de éxito en el que la otra persona ya está. Y creo que en esos momentos, la mayor parte de las veces, los sentimientos pues, no son positivos, ¿no? Son como normalmente de envidia o como de frustración, de enojo contigo mismo. Como tú dices, igual y a veces se nos olvida, pero en esos momentos es como sentir esa cachetada o ese golpe de decir, esto era lo que tú querías Y no lo tienes, que es lo y no peor. lo tienes, ajá, que es lo más feo. Pero justamente, Mariana, ¿qué pasa con todos estos sentimientos? ¿A qué pasa con toda esta frustración cuando nos llega? ¿A dónde nos lleva? ¿A dónde nos llevan todas estas emociones? Y es justo lo que decías antes. Muchas veces lo que sentimos son esos sentimientos de envidia, de frustración, y nos lleva a algunas situaciones o algunas veces echarle la culpa a la situación o a la vida o las personas. Nos lleva a culpar a otros, pero no a tomar responsabilidad. O también nos puede llevar a empezar a tomar acción, pero esas primeras acciones que tomamos son muy caóticas, son acciones muy no controladas, no guiadas, que hacemos mucho, 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 pero al final no resuelven nada. Es como si de la nada te sientas todos los días a pensar en proyectos, empresas, pero todo queda en papel.
no haces nada. Sí, y yo creo que ahí, justo como bien dices, hay dos tipos de personas, ¿no? O sea, estas personas que se van como a la parte oscura, que es con todas estas emociones negativas, la frustración, la envidia, el enojo. Y entonces creo que de ahí, o sea, el cuerpo o la mente automáticamente, pues intenta aliviar la situación y creo que de ahí es donde muchas veces surge la parte del victimismo, que le echamos la culpa al mundo, a la vida, a la familia, a los amigos, a mil cosas como para intentar quitarnos esa culpa y quitarnos esa parte de decir, o sea, yo no lo he hecho, o yo sé qué es lo que debería de estar haciendo, o yo sé lo que quiero algo diferente y no lo estoy haciendo. Pero realmente es, ese lado, ese camino creo que no nos lleva a ningún lado más que a hacernos de la vista gorda o a enojarnos con el mundo y a vivir como con ese resentimiento y la otra parte, como bien decías, pues también es el que te lleva a la acción, o sea, que en ese momento tú es como si te metieran un cohete y tú intentas moverte, intentas salvar todo lo que no has hecho, pero entonces ahí es donde vienen muchas veces, como dices, las acciones sin control, porque tú haces planes o intentas actuar, pero sin un orden, sin una estrategia, sin nada, entonces realmente solamente es como para intentar mitigar esa incomodidad, pero pues al final termina sin hacer nada tampoco. Sí, ¿no? Y es un hecho. Como bien lo dices, puedes caer en alguno de los dos lados y creo que la gran mayoría caemos en los dos lados, pero llega un punto en donde empiezas a tomar acción. No importa cómo se ve esa acción, pero empiezas a tomar acción y empiezas a tomar responsabilidad por eso que está sucediendo y por lo que quieres. Entonces creo que ese es el momento importante que que te hace diferente del resto. ¿Y por qué, Fanny, crees que el resto de las personas suelen tener éxito que nosotros no? ¿Por qué a otras personas sí les salen los proyectos, se vuelven exitosos y nosotros no? Creo que esa pregunta es muy buena, Mariana, porque la mayor parte de nosotros cuando vemos a esas otras personas logrando eso que nosotros queremos, pues también tendemos a compararnos con ellos y dices, bueno, pero es que a veces él ni siquiera es tan inteligente o no es tan listo como yo o no es tan hábil o yo sé más que él o lo que sea, porque él sí lo logra y yo no. Y ahí la respuesta, Mariana, es una palabra, acción. Ellos sí actuaron y tú no. Es así de simple. Pero bueno, creo que más que acción es, creo que acción dirigida a un objetivo, ¿no crees? Pues fíjate que no necesariamente, porque tú puedes conocer tu objetivo, puedes saber a dónde quieres llegar. Incluso puedes tener el plan o puedes tener una idea de más o menos de cómo llegar a él. Y no necesariamente eso significa que lo vas a lograr o que lo vas a hacer. Porque cuántas veces sabemos a dónde queremos llegar y por qué no estamos ahí. O sea, ¿por qué intentamos hacer cosas, empezamos a hacer cosas y no lo logramos? O sea, ¿qué han hecho esas personas que sí lo lograron para llegar ahí? Y no significa que no hayan tenido barreras, que no hayan tenido problemas en el camino. Creo que ahí el tema es que ellos sí vencieron esas barreras, porque es lo que muchas veces a nosotros nos detiene, es las barreras, es la cuestión. Claro, pero ¿a qué te refieres con barreras? ¿Qué son esas barreras? ¿Cómo se ven? Las barreras las podemos llamar de muchas formas. Por ejemplo, decir, es que está muy complicado, es que ahorita no tengo tiempo, es que tengo que cuidar a mi mamá, a mi familia, a mis hijos, es que no, yo no voy a poder, yo nunca voy a ser de esas personas, yo jamás soy de los que son disciplinados, jamás son de los que hacen esta cosa, te autosaboteas, en fin, todo eso se le llama la mente y la emoción. Es lo que está detrás de todo eso. Porque cuando tú no crees en ti, cuando tú pones mil peros, mil excusas y las barreras que están adelante te vencen a la primera, es porque tú no estás teniendo control ni sobre tu mente ni sobre tus emociones. Sí, porque ahí es donde todos nos hemos detenido. O sea, la mayor parte de nosotros cuando hemos empezado algo, al inicio quizá estamos motivados, empezamos, pero siempre sucede algo que nos impide continuar o que nos hace dejar lo que estamos haciendo y ya pasa el tiempo. Y entonces tú volteas hacia atrás y dices, o sea, es que yo lo he intentado tantas veces y no llego a ningún lado o no lo termino logrando, no obtengo el resultado que yo quiero. Pues sí, porque no has continuado, porque no has sido constante, porque a la primera barrera, al primer obstáculo, nos detenemos. Ujú. Entonces tampoco se necesita tener la claridad de exactamente qué es lo qué es, cuáles son los pasos o cuál es el plan
porque creo que eso jamás lo vamos a tener totalmente claro, eso se va haciendo sobre la marcha, pero creo que sí la mayor parte de nosotros tenemos una pequeña idea de cuál es nuestro siguiente paso. Sabemos que, por ejemplo, nuestro siguiente paso debe de ser leer más o tomar un curso en específico o conseguir un trabajo en específico, hablarle a cierta persona. O sea, creo que todos tenemos ese siguiente paso que sabemos que podemos hacer, pero ¿por qué no lo hacemos? O sea, ¿qué nos está impidiendo hacer ese siguiente paso? Y ahí es justamente la parte donde entran las emociones, donde entra la mente, porque eso es lo que nos detiene, o sea, las creencias que nos limitan, el no ser lo suficientemente disciplinado, el no poder continuar hábitos, el no ser enfocado, todo eso es la mente que te distrae, que es mucho más fácil, obviamente, en la tarde ponerte a ver películas o ponerte a ver la tele en vez de trabajar en tu proyecto. Claro, es mucho más fácil quedarte dormido en vez de ir a hacer ejercicio. Es mucho más fácil comer cualquier cosa que comer algo que sabes que te va a hacer bien. Es mucho más fácil. Entonces, ahí es esa parte donde tenemos que empezar a vencer esas barreras. Pero ¿cómo se vencen esas barreras? ¿Cómo me doy cuenta que ya las vencí? ¿Cómo las trabajo? Bueno, pues mira, una vez que ya sabemos cuál es el problema, cómo lo empezamos a solucionar, un problema es que la mayor parte de nosotros se nos dice allá afuera, ¿no? Hay que ser disciplinados, hay que ser constantes, la clave del éxito. Sí. Pero la verdad es que la mayor parte de nosotros no nacimos siendo disciplinados, no estamos acostumbrados a ser disciplinados, no estamos acostumbrados a ser constantes. Entonces, es esta parte de decir cómo empiezo. Y es algo que se aprende, eso es importante, porque nadie nace sabiendo, es algo que se aprende. No importa lo que tú hayas sido hasta ahora, tú puedes convertirte en una persona disciplinada. ¿Cómo empiezas? La primera parte es que estamos también muy acostumbrados a ser muy autocomplacientes. O sea, no estamos acostumbrados a soportar tantita incomodidad, tantito dolor. A la primera que hacemos ejercicio y sentimos dolor o sentimos cansancio, lo dejamos. Porque intentamos darle gusto al cuerpo, darle gusto a la sensación de estoy bien, estoy confortable, pero del otro lado de esa incomodidad, del otro lado de ese desconfort, es donde están las cosas diferentes. Entonces hay que aprender a vencer eso, hay que aprender a acostumbrarnos a ese tipo de incomodidades por tener lo que queremos. ¿Y cómo la aprendes? Practicando el autodominio y el autocontrol con nosotros mismos. Y eso se empieza con cosas bien pequeñas, o sea, cosas súper pequeñas como decir, hoy voy a tomar 2 litros de agua al día, o 1 litro de agua al día si quieres, o hoy voy a comer una fruta o una verdura en el día, porque sé que me hace bien, o hoy voy a caminar 5 minutos si tú quieres. Pero aquí la cuestión es que si tú te prometes algo, si tú te pones como objetivo algo, lo tienes que cumplir sí o sí, porque aquí es donde entra la parte de la confianza en ti mismo. Si tú te prometes algo, lo tienes que cumplir. Y cuando tú empiezas a verte a ti mismo cumpliendo eso que te prometes, empiezas a generar tu confianza en ti porque dices, yo soy capaz de que si me prometo algo, que si digo algo que voy a hacer, lo voy a hacer y lo hago. Y ahí veo cómo. No significa que en medio no va a haber cansancio, no va a haber distracciones, que no va a haber cosas, las va a haber. La cosa es que a pesar de todo eso, tú vas a cumplir eso que estás diciendo. Y la cuestión es irlo haciendo poco a poco con más cosas. Eventualmente tú lo puedes hacer leyendo, poniéndote el objetivo de leer media hora al día, hacer ejercicio 1 hora al día, trabajar en tu proyecto 3 horas al día. Conforme más vas intentándolo y más vas aprendiendo a autodominarte, lo vas haciendo más grande y con más cosas. Poco a poco eso va a ir permeando en muchas cosas en ti, ¿no? En tener autoconfianza en ti, en darte cuenta que tú eres capaz de hacer cosas que antes no creías que eras capaz, en vencer esos límites mentales, en esa parte de decir, yo nunca puedo, nunca voy a poder leer más de media hora porque me distraigo mucho, por lo que sea, y el día que lo haces, te das cuenta y dices, pues sí puedo. Y eso era una barrera que yo creía que no iba porque jamás lo había intentado, jamás me había esforzado, jamás me había obligado a. Claro, y es que es justo lo que dices. Muchas veces cuando empezamos algo diferente, pues claro que las cosas al inicio no son fáciles, no son sencillas, porque pues claro, es algo nuevo, venimos de otro contexto y los primeros pasos cuestan mucho. Y son justo en esos primeros pasos donde la mayoría tiramos la toalla
hasta que decimos ya no, hasta que dices voy a seguir continuando porque es algo que de verdad quiero, porque de verdad me interesa y continúas en esas situaciones. Y como bien lo dices, Fanny, la mente y las emociones pueden generar acciones que no necesariamente son las correctas o que no necesariamente estamos controlando nosotros. Viene el control de tus emociones y de tu mente. Entonces, el controlar la mente y las emociones puede jugar un papel muy importante a la hora de decidir en si tirar la toalla o seguir. Y claro, se dice muy fácil, es mucho trabajo, yo lo sé, pero al final de cuentas vale la pena, porque cuando encuentras tu camino y encuentras tu lugar, es muy difícil, no va a ser nada fácil, pero dices, claro, estoy aquí porque me gusta, estoy aquí por mí, y tu mente y tus emociones juegan contigo, ya no contra ti. Esa es la gran diferencia. Pero bueno, Fanny, estamos llegando al final de nuestro video. No sé si hay algo que quieras comentar antes de irnos. Sí, que realmente yo sé que muchos de nosotros nos llegamos a preguntar cuando nos sentimos así frustrados, enojados, cuando no vemos o sentimos que pareciera imposible lograr nuestros sueños y que a veces sentimos y creemos que ya lo intentamos de mil formas y aún así no lo logramos. Yo les quiero decir que sí se puede y que el secreto realmente, o sea, el cómo empezar a ver esos cambios es empezando a trabajar en ti. O sea, esa es la clave. Tú no puedes empezar a lograr algo allá afuera, éxito laboral, profesional, lo que sea, si tú primero no te trabajas a ti, en tu persona, en tus emociones, en tu mente. Si tú no tienes controlado esa parte de tener confianza en ti, de creer que tú eres capaz, de darte cuenta cuáles son tus debilidades, en dónde te falla, de trabajar todo eso, va a ser muy, muy difícil que lo puedas seguir logrando porque siempre van a haber obstáculos allá afuera. O sea, siempre van a haber cosas, además de todo lo que el mismo proyecto, de que tu mismo sueño ya trae, como para que tú ser tu propia barrera. Entonces, todo comienza trabajando en uno mismo. Y si a veces tú dices, bueno, es que yo me siento perdido, yo no sé qué camino tomar, yo no sé para dónde ir, cuál es mi siguiente paso, es muy simple, tanto como lee, aprende, toma cursos, escucha. ¿De qué? De lo que sea que a ti te guste, de crecimiento, de conocerte, y las respuestas van a ir llegando a ti. O sea, la respuesta, el plan, los pasos perfectos, todo va a ir llegando a ti. Pero todo comienza mientras tú estás trabajando, mientras tú vas trabajando más en ti. Ahí es donde se van a ir abriendo las respuestas, los caminos, los siguientes pasos. Pero tú primero tienes que enfocarte en ti. Y conforme más sigas trabajando en ti, vas a llegar a ese punto donde cada cosa que surja, cada barrera que surja delante de ti, ese obstáculo ya no va a ser algo que te va a detener. Porque por cada obstáculo que salga delante de ti, tú vas a entender que también ahí va a haber una solución que tú tienes que generar. Cada obstáculo no significa que ahí nos vamos a rendir, significa que hay que encontrar una solución y continuar y nunca detenerse hasta no ver el objetivo. Claro, y como bien lo dices, las acciones y el hacer y el intentar y el no rendirse va a llevar a que tu cerebro siempre encuentre esas soluciones en esas problemáticas. Pero yo tengo una pregunta para ustedes antes de irnos. Siendo completamente honestos, ¿quién controla tu vida? ¿Tú o tu mente y tus emociones? Déjanos la respuesta ahí abajo en la cajita de comentarios, pero Fanny, mientras tanto, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos a la próxima. Bye.